La sección que hoy estudiaremos está en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4, pero es parte de una sección mayor que empieza en el versículo 1 y termina en el versículo 11. Pablo recibió una ayuda económica de parte de los filipenses, lo apoyaron en su prisión y cuando él recibe esa ayuda, él envía una carta para poder agradecer a los filipenses. Aprovechando la carta, también Pablo exhorta a la iglesia para que verdades cristianas se puedan seguir haciendo realidad en su vida como ya lo hemos estudiado. Pablo tenía la convicción de predicar el mensaje fuera o no fuera oportuno. Y vemos que Pablo esa misma convicción la hace realidad en esta carta. Así que tenemos una carta maravillosa, llena de verdades espirituales, de mucho ánimo, de mucho gozo, pero también de cosas maravillosas que hoy los cristianos podemos tener. Así que aprovecha esta carta para poder hablar de algo que siempre preocupó a Pablo, y fue la unidad. Él siempre estuvo preocupado porque la iglesia estuviera unida. Y la carta también trata este tema. El estudio de hoy lo llamaremos el llamado a la unidad. Llamado a la unidad. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, lléneme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Qué increíbles verdades vemos acá. ¿Qué podemos aprender de estos 4 versículos? Hay mucho que aprender. Primero, después del por tanto, ¿verdad? Que es una conexión muy importante con lo que él viene hablando, utiliza esta palabra que se traduce como sí. Esto nos indica que aquí hay oraciones condicionales. Aunque los 4 versículos son parte de una sola oración, dentro de esa sola oración hay oraciones condicionales. Y ese sí no lo demuestra. Es ahí donde comienzan las condiciones. Y una oración condicional tiene 2 partes. Tiene un supuesto o una hipótesis y tiene una consecuencia. Y es lo que aquí podemos ver. Aquí Pablo nos muestra con ese sí que hay algunas condiciones importantes que se deben de cumplir. También es importante decir que en griego esta es una oración condicional de primera clase. En griego hay oraciones condicionales de 3 clases por lo menos. Y en la primera clase, en griego, significa de que para la persona que escribió la oración, esto es una verdad absoluta. Él cree absolutamente lo que él está diciendo. Y como nosotros los cristianos creemos que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo, también pensamos que esta es una verdad para Dios y para el Espíritu. Así que veamos la primera parte de estas oraciones condicionales, aquí hay 4 oraciones condicionales. Y veamos la primera parte que podemos llamar los supuestos o la hipótesis. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Es la primera oración condicional. Y es Pablo diciendo, si ustedes tienen ánimo en su unión con Cristo, si ustedes están exhortados en su unión con Cristo, si ustedes se sienten llamados fuertemente en su unión con Cristo, si ellos sienten fervor en su unión con Cristo. Esa palabra estímulo tiene muchas posibles traducciones, pero nos enseña de que hay fervor en su corazón, que hay ánimo, que se sienten exhortados. Tal vez en nuestro lenguaje podríamos entender retados. Esa podría ser una traducción. Si ustedes se sienten desafiados, retados en su unión con Cristo. Creo que ahí nos da una mejor idea de lo que Pablo está diciendo. La segunda oración condicional es si tienen algún consuelo en su amor. Si ustedes están siendo consolados, si ustedes también tienen consuelo para otros en el amor de Dios y en su propio amor. Aquí vemos que el amor es la raíz de tantas cosas, ¿verdad? Y en la iglesia y en el cristianismo, el amor es importante.
es la base, es el principio de todo. También vemos en la tercera oración algún compañerismo en el Espíritu. La palabra compañerismo es comunión, una palabra muy conocida que es koinonía. Y es una unión fuerte, es una comunión con el Señor. Si ustedes tienen esa comunión en el Espíritu, si ustedes de verdad tienen compañerismo en el Espíritu. Y finalmente dice, si sienten algún afecto entrañable. En el original solamente aparece la palabra entrañas, porque ellos creían que en las entrañas residían las emociones más profundas. Entonces, Pablo está diciendo, si ustedes sienten emociones profundas, si ustedes sienten un afecto entrañable, algo profundo en su corazón, entonces estos son los cuatro supuestos: el estímulo en su unión con Cristo, el consuelo en su amor, la unión y comunión en el Espíritu y esas emociones profundas por Dios y por los demás. Si esto es verdad, si ustedes están en este punto, viene la segunda parte. Versículo 2, lléneme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Las cuatro oraciones condicionales de la primera parte tendrían que tener esta consecuencia. Si esto es verdad, que para Pablo y para el Espíritu es verdad en un cristiano verdadero, esto debe ser una realidad. Aquí vemos que la unidad es un reflejo de un verdadero cristianismo. Primero Pablo dice, llénenme de alegría, completen mi gozo. Completen mi gozo, completen mi alegría. Y ahí viene el llamado a la unidad. Aquí hay cuatro esferas de la unidad. Mira esas cuatro esferas. La primera, teniendo un mismo parecer. Teniendo un mismo parecer. Se podría traducir también sintiendo lo mismo, teniendo un mismo sentir. Los cristianos, aunque somos personas individuales y diferentes, si estamos unidos en Cristo, no es difícil tener un mismo parecer. No podríamos tener pareceres diferentes en cosas de la fe. En cosas de opinión tal vez sí. Podríamos pensar que a alguno le gusta la música más rápida y a otro le gusta más la música un poco más lenta. Y podríamos tener en eso diferentes parecer. Pero cuando se trata de las verdades de Dios, los cristianos que están unidos a Cristo tienen el mismo parecer. La segunda esfera, un mismo amor. No hay diferente amor. Cuando el amor de Cristo es el que está en nosotros, tenemos el mismo amor que es un solo amor, un amor de sacrificio, un amor de entrega, un amor de dar, no un amor de emoción, sino un amor que se demuestra con hechos. La tercera esfera, unidos en alma, no una unidad superficial, ¿verdad? No una unidad mental, no una unidad nada más porque vamos al mismo lugar, en circunstancias, porque estamos en el mismo grupo, sino una unidad interna. Estamos unidos porque tenemos el mismo espíritu. Hay un solo espíritu en cada uno de nosotros. Y la última esfera, unidos en pensamiento. Si pensamos en Romanos 12, dice que los cristianos deben de renovar su mente, ¿verdad? En Efesios también lo menciona, renovar nuestra mente. Si el cristiano ha renovado su pensamiento y hoy su pensamiento es bíblico, su pensamiento va de acuerdo a las escrituras, esta persona tiene un pensamiento cristiano y esta otra también. Y podemos estar unidos en pensamiento. No es imposible la unidad. La unidad puede ser una realidad si Cristo es esa unidad. Luego viene el versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Recuerda las personas que Pablo habla en los versículos anteriores que predicaban a Cristo por vanidad, por orgullo? Pablo ahora dice, la iglesia no puede ser así.
no puede hacer nada. Dice, no hagan nada por egoísmo. No hagan nada solo pensando en sí mismos. No hagan nada solo por vanidad propia, por sentirse bien, por verse bien. No debe ser esa la motivación de lo que hacemos. Si yo paso a predicar por vanidad, para que me vean, para que mi prédica sea la mejor, para que mi exposición sea la mejor, para que me aplaudan, para que me manden likes, ¿verdad? Definitivamente no estoy cumpliendo con las condiciones de un verdadero cristiano que vimos en el versículo 1. Por eso Pablo nos enseña que nada debemos de hacer con egoísmo o vanidad. Luego dice, más bien con humildad. La palabra humildad está unida o formada más bien de dos palabras. Una es pensar y la otra bajo. Humildad es pensar bajo. Unidad es tener una manera de pensar baja en el sentido de uno mismo, que uno se ve a sí mismo humildemente, no con orgullo, no con arrogancia, no sintiéndome el mejor. Es una palabra dura, difícil. Para los griegos la humildad no era una virtud. Para los griegos la humildad era una debilidad. Pero para nosotros los cristianos la humildad es la madre de las virtudes. Es la virtud de nuestro Señor y es la virtud que debemos imitar. ¿Cómo probamos esa humildad? Considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil esto. Dice que debemos de pensar que los demás son más importantes que nosotros. Vemos escrituras como Romanos 12:10, Primera de Corintios 10:24, Primera de Corintios 10:33, Gálatas 6:2, Efesios 5:2, que hablan un poco de esto, de considerar a los demás importantes. Importantes. Sabemos que nadie es superior a otro, todos somos iguales, pero en cuanto a importancia, debemos de ver a los demás como más importantes que nosotros, y Cristo lo hizo y lo vamos a ver en la siguiente, en el siguiente audio y video sobre este tema. Entonces debemos de consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, como más importantes que ustedes mismos. Ahí es donde reside la humildad. ¿Es fácil? No. Pero si se cumple realmente la hipótesis, deberíamos de ser humildes. Si no somos humildes, de pronto debemos de regresar a los supuestos de esta oración condicional y pensar si realmente estoy cumpliéndolos. Y número 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Sus propios intereses. Aquí hay una palabra importante que es solo. Dice no solo por sus propios intereses. No significa que nosotros nos vamos a tirar al abandono y que no importa lo que pase con nosotros. Pero dice que no solo debemos de velar por nosotros, sino debemos de velar también por los demás. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos donde personas están perdiendo empleos, personas están enfermas. Tal vez tienes un vecino que es un adulto mayor y no puede ir al mercado, no puede ir a la tienda, y, y uno puede velar solo por su propio interés, ir yo al mercado, ir yo a la tienda, pero de pronto yo, si soy cristiano, puedo velar por el interés de mi vecino y decirle a mi vecino, ¿quieres que te ayude? Voy a ir yo al mercado que desea que yo le compre. ¿En qué le puedo ayudar? O poder apoyar económicamente, o poder compartir con alguien. Tantas formas. También no solo por nuestro propio interés espiritual. No solamente estar bien nosotros espiritualmente, sino poder ayudar a otros. Ponte a pensar a quién estás ayudando espiritualmente. ¿En quién te estás invirtiendo espiritualmente? Porque a veces, hermanos, nos sentimos vacíos, aunque estamos leyendo la Biblia, aunque estamos orando, aunque estamos tal vez aún viviendo moralmente bien, y nos sentimos vacíos aún así. Nos sentimos gozo, nos sentimos ánimo, nos sentimos alegría. ¿Sabes por qué? Porque no estamos velando por los intereses de los demás,
solo estamos velando por nuestros propios intereses. Vemos a Pablo, él está preso y él no está velando por sus propios intereses, está velando por los intereses de todos. Así que estas son los resultados, ¿verdad? Las consecuencias de estar unido a Dios, las consecuencias de tener esa comunión con el Espíritu, de tener ese afecto entrañable, de estar estimulados en nuestra unión con Cristo. El resultado de esto, de ese verdadero cristianismo, lo vemos acá en estos versículos. Hay unidad, no hay egoísmo ni vanidad, hay humildad y velamos por los intereses de los demás, no solo por los nuestros. Pablo tenía esta convicción muy fuerte y lo podemos ver para finalizar en 1 Corintios 10:33. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. La visión de Pablo era muy evangelística. Si yo ayudo a otros, si yo me preocupo por los intereses de otros, yo puedo ganarlos para Cristo. Yo puedo aprovechar mi actuar para predicar del Señor, para salvarlos. Pablo no era egoísta. Pablo no decía, es que yo así soy. Si me quieren así, qué bueno. No, él cambiaba cosas para poder adaptarse a las personas, para poder ayudar a las personas, para poder llevarles la verdad. No se adaptaba en cosas de pecado ni de libertinaje, sino más bien en cosas culturales o de gustos. Él se adaptaba para poder ayudar a las personas, porque él no se preocupaba solo no buscaba sus intereses, sino los intereses de los demás para salvarlos y para ayudarlos. Así que el llamado a la unidad es muy grande, hermanos. Estos versículos, solo 4 versículos, nos podrían dar horas de estudio. Cada virtud, cada término aquí es una verdad grande y maravillosa. Pero el llamado es para nosotros. Hoy, si estamos unidos con Cristo, debemos de estar unidos con otros. Si de verdad estamos firmes en el Señor, debemos de estar firmes en nuestra unión con el reino de Cristo. Así que hoy no nos preocupemos de nuestros propios intereses, sino también preocupémonos de los intereses de los demás.